9 más 1 pecados mortales de la iglesia. Y mire, el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24, dice: todo el que escuche mis enseñanzas y las sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre la roca. Cuando hablamos de púlpitos débiles, esta frase es usada a menudo para describir la predicación o la falta de predicación fuerte. Cuando hablamos de púlpito débil, estamos hablando de esa predicación que le falta la fuerza, de esa predicación impactante desde el púlpito o de cualquier otro lugar donde se predique el evangelio de Cristo. Cuando hablamos de púlpito débil o el término de púlpitos débil, resalta la preocupación de los mensajes que se transmiten desde los púlpitos hoy en día, que no afrontan adecuadamente la carencia espiritual y moral de nuestra sociedad. Cuando hablamos de púlpitos débiles, estamos hablando de mensajes que muchas veces no confrontan, no enfrentan el mal que afecta a nuestra sociedad. Cuando hablamos de púlpito débil, estamos hablando de personas que se paran al frente a predicar un evangelio donde todo es color de rosa. Cuando la verdad no es así. Usted y yo tenemos aflicciones en esta vida y usted y yo somos atacados todos los días. Usted y yo tenemos que enfrentar muchas veces luchas donde usted tiene que sacarle el pecho a la vida. Y no solamente, me voy a pasear por la vida como que no está pasando nada. Sí, hay momentos donde usted tiene que hacer fuerza. Sí, hay momentos donde usted tiene que decir: yo estoy en contra de este mal. Sí, hay momentos donde usted tiene que decir: yo no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo en esta sociedad, en el gobierno, en las escuelas. Y usted debe de pararse en contra muchas veces del mal. Pero este mal afecta a la iglesia. Este mal afecta nuestra sociedad. Este mal afecta nuestros gobiernos. Este mal afecta incluso los hogares y los padres. Cuando hablamos de púlpito débil, estamos hablando de que necesitamos pararnos con piernas fuertes. Debemos pararnos firmemente sobre la roca, sobre la verdad que es Cristo, y defender lo que es la verdad y lo que es el evangelio. Los púlpitos débiles carecen de profundidades bíblicas. Por ende, no logran inspirar a nadie, desafiar a nadie, confrontar a los miembros de una congregación al cambio libertador que produce el evangelio. En otras palabras, cuando yo predico la palabra de Dios, cuando una persona se para al frente a hablar acerca de la palabra de Dios, esta palabra debe traer libertad, debe traer confrontamiento, debe tener una profundidad de verdad que está basada en la palabra que fue escrita. Cuando yo me paro al frente, yo no puedo estar inventando cosas y dando mi propia opinión, sino que mi opinión está sujeta a lo que ya Dios dijo. Entonces, el problema que afecta a nuestra sociedad es que muchas veces se nos está predicando un evangelio fácil. Cuando la palabra de Dios dice: el reino de los cielos sufre violencia, sufre ataque, y solamente los valientes, solamente los que se atrevan a decir: yo he creído en la verdad y voy a seguir la verdad y voy a obedecer la verdad y voy a predicar la verdad, lo arrebatarán. En los tiempos en el que vivimos hoy, debemos enfrentar la vida con la palabra y con la verdad de Cristo. Y mire, ¿y cuál ha sido la causa o el resultado de los púlpitos débiles? Es que los púlpitos débiles han creado cristianos débiles. Cristianos hechos de azúcar.
donde el día que llueve yo no voy a la iglesia porque está lloviendo. Pura coincidencia. Pero el evangelio es más que eso. El evangelio es usted pararse de frente, usted enfrentar los problemas, la vida, y predicar a Cristo en todo tiempo. Entonces mire algo que usted y yo debemos de tener en cuenta como persona, como cristiano, como creyente. Y es algo que usted y yo debemos de saber. Cuando yo hablo de púlpitos débiles, yo estoy hablando del trabajo y del oficio que se me encomendó de predicar a Cristo. Entonces, algo que usted tiene que tener muy claro, que en el momento que usted se va a sentar o que usted va a asistir a un lugar o que usted va a escuchar a alguien en la radio, en la televisión o en una iglesia como esta, usted tiene que tener claro y tener estos aspectos bien claros en su entendimiento y su conocimiento de lo que es una predicación correcta y basada en la palabra de Dios. Pero una de las cosas que enfrentamos muchas veces y que usted va a ver como evidencia es que los púlpitos débiles carecen de profundidades bíblicas. Los púlpitos débiles puede que sea el resultado de una falta de enseñanza bíblica. Y yo meditaba en esto, que en un púlpito débil carece la profundidad bíblica. Y sabe algo, mire, ya porque usted se convierte, usted no es un predicador. Y es algo que vemos como tendencia hoy en nuestros días. El cantante tal se convirtió y de repente usted lo ve que no esperó ni siquiera unos días o semanas para reaparecer ahora su nueva versión de cristiano. Comienza a hacer música, comienza a hablar. Y yo entiendo de que hay una emoción, de que hay un gozo y que el ciego en su momento cuando se convirtió, cuando experimentó el milagro de Cristo, él dijo, yo sé, lo único que yo sé que antes yo era ciego y ahora veo. Y tú puedes testificar de la gloria de Dios. Pero hay una parte que usted debe de tener en cuenta, es de que usted, aunque usted hable de su testimonio, de su transformación y del cambio, usted no puede ser negligente al estudio de la palabra del Señor. Leer la Biblia está bien y usted debe de hacerlo. Pero algún día en tu caminar con Cristo, leer la Biblia tiene que pasar de solamente una lectura devocional que me hace sentir bien a un estudio de profundidad donde usted dice, yo necesito conocer las profundidades bíblicas, yo necesito saber por qué Dios habló como habló. Entonces, leer la Biblia es bueno, pero usted tiene que profundizar en esa verdad. Usted tiene que tener ese deseo de seguir creciendo, conociendo a profundidades la verdad bíblica. La segunda cosa es que un púlpito débil evitará los temas desafiantes. En algunos púlpitos puede evitar abordar temas difíciles y controversiales, lo que lleva a la gente a sentirse como que se están descuidando temas. Mire, en nuestra sociedad hay muchas cosas y hay muchos males que deben de ser enfrentados desde acá al frente. Pero hay muchos que han optado y han escogido decir, de ese tema yo no voy a hablar porque se me va a ir la gente. Yo recuerdo en una ocasión que una persona me dijo, bueno, pastor, con esa clase de predicación la gente no se van a quedar mucha gente o mucha gente se va a ir. Pero la verdad es que el evangelio tiene que confrontar a la gente al cambio. La verdad de Cristo tiene que confrontar a la gente a la transformación. La verdad es que el evangelio tiene que ser esa espada que se mete en el cuerpo, en el corazón, en el alma de la gente, en el espíritu, para cambios. Yo tengo que tener la valentía de decir, yo voy a hablar de este tema. Que en nuestra sociedad, si usted habla de temas controversiales, muchas veces pasan dos cosas. O lo ponen a usted en una casilla de una persona radical y comienza
comienzan a llamarles nombres. Porque usted discrimina, porque usted juzga, porque... No, yo estoy predicando lo que está escrito en la palabra. En los tiempos en el que vivimos debemos de enfrentar la palabra con valentía. Por eso Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Debemos de esforzarnos. Debemos de atrevernos a tocar esos temas de que hablan acerca del pecado, que hablan a la gente al arrepentimiento. Debemos de estar en contra y predicar en contra de la inmoralidad sexual que se promueve hoy en nuestros días. Debemos de enfrentar esto. La tercera cosa es que en los púlpitos débiles no se aplica la escritura de la manera correcta. Un púlpito débil puede tener la dificultad de aplicar la palabra de Dios de la manera correcta como debe de ser aplicada. Y yo no sé si a usted le pasa esto, pero una de las cosas que yo enfrenté por muchos años mientras crecía en la iglesia, y yo decía: ¿qué yo voy a hacer con toda esta información que se me acaba de dar? Porque yo siempre he sido una persona muy práctica. Y el trabajo de un predicador y de una iglesia es de ayudar a los miembros a que reciban la palabra, pero no solamente que la reciban, sino que sepan cómo aplicarla a su vida. Es el deber de todo predicador enseñarle a los miembros de una congregación de cómo la palabra se aplica a su vida. Yo tenía un amigo, pastor, que él me decía siempre, Jenny, recuérdate que siempre que tú debes de hacer la pregunta y contestársela también a la gente. La gente necesita saber qué va a hacer con las enseñanzas bíblicas, y es el deber de un predicador hacer este trabajo. Es el deber de aquellos que enseñamos la palabra, de decirle a la gente cómo aplicar la palabra de Dios eficazmente y correctamente a su vida. La cuarta cosa es que en un púlpito débil habrá ausencia de autenticidad. La autenticidad y la vulnerabilidad debe estar presente en la vida de todo predicador. Cuando usted ve a alguien, mire, yo le iba a decir en versión honestidad, pero vamos a decirlo en versión prédica. Yo tengo problema, vamos a decirlo así, con personas que se paran todos los domingos a predicar el evangelio y su vida es perfecta. Porque la realidad es que la vida no es perfecta. Yo incluso tengo muchas veces problemas cuando yo veo a predicadores que todos los domingos tumban gente. Yo digo, pero qué unción y qué poder tan grande es este, que todos los domingos él tumba a alguien. Pero la realidad es que, mire algo, no todo domingo la gente se va a caer. No todo domingo usted va a tener la fuerza que un domingo u otro puede ser, porque hay problemas, hay enfermedades, hay dificultades. Entonces, todo predicador debe decir, sí, yo también en algún momento me enfermo, yo también en algún momento cuestiono a Dios. El mismo salmista, cuando usted miraba al salmista David, él escribía y él le reclamaba a Dios, yo también hago esto. Si usted había estado aquí en el ayuno pasado, usted se había dado cuenta de que hay momentos donde sí, el pastor dice y reclama a Dios y dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo las cosas van a cambiar? ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros somos imperfectos, pero hay algo más poderoso, que cuando yo muestro que también soy vulnerable, yo estoy también dando espacio a que Dios obre en mi vida, a que Dios se manifieste en mi vida, para yo ver su gloria y su poder. Entonces, no hay tal cosa como que todo está bien. Pero usted se va a dar cuenta que en los púlpitos débiles, aun cuando las cosas están un poco difíciles, ellos hacen que todo está bien. Todo el tiempo ellos andan en una nube de gloria. Somos imperfectos,
Somos humanos, no lo sabemos todo. Y hay momentos que donde usted como predicador y usted tiene que decir, yo no sé. Pero en un púlpito débil usted se va a dar cuenta que la gente muchas veces va a aparentar una verdad que no es. La número 5 dice, en un púlpito débil habrá descuido del crecimiento espiritual. Usted y yo somos responsables a seguir creciendo en la palabra, a seguir creciendo en el estudio de la palabra, a buscar frecuentemente la voluntad de Dios para nuestras vidas, a buscar a Dios en oración, a pasar tiempo con Dios en oración. Usted y yo debemos de tener una vida de dedicación y pasar tiempo con el Señor. Pero en los púlpitos débiles muchas veces usted se va a dar cuenta que la gente lo que va a hacer muchas de las veces es, siempre y cuando tú vengas a la iglesia, por lo menos tú estás tratando. Pero el cristiano tiene que un día crecer más allá de solamente asistir a la iglesia. Pero en la sociedad en la que vivimos hoy, muchas veces estamos más interesados en tener los lugares y los templos llenos de personas que van camino al infierno. Porque usted asistir a la iglesia no le da salvación. Usted asistir a la iglesia no lo hace a usted cristiano. Entonces, muchas veces hay personas y hay predicadores y hay en los púlpitos débiles, usted se va a dar cuenta que solamente ven, no te preocupes. Sí ven, pero algún día tienes que tener y experimentar el cambio. En los púlpitos débiles habrá falta de pasión. Yo hablaba con una persona esta semana y nos decía, pastor, todavía la iglesia donde yo me congregaba está haciendo culto en línea. Y yo digo, espérate, pero ya 2023, hace 3 años ya de la pandemia y todavía están en línea. Porque muchas de las personas perdieron la pasión. Ella me decía, hay uno que está en este país, el otro está en el otro país, el otro está ahí. Y el pastor todavía está en línea. La iglesia no ha querido regresar. ¿Sabe por qué? Porque perdió la pasión. Porque perdió el interés, porque perdió el gozo, porque perdió ese deseo de congregarse, de estar con sus hermanos, porque se volvió indiferente. Hay mucha gente que aprovechó la pandemia para dejar de congregarse. ¿Sabes por qué? Porque perdieron la pasión. Porque perdieron el deseo de predicar el evangelio. Entonces en los púlpitos débiles usted va a ver una persona que está predicando ya más porque sabe hacerlo, pero no porque le apasiona. Y usted y yo, cuando hablamos de Cristo, cuando predicamos a Cristo, algo en nosotros debe de encenderse, algo en nosotros debe de activarse, porque hablar de su santidad, hablar del perdón, hablar de la salvación, hablar del perdón de los pecados, debe ser algo que nos llene de gozo, que nos apasione, debe ser algo que nos interese. Yo tengo que estar interesado en que mis hermanos y mis hermanas conozcan más del Señor. Pero cuando se pierde la pasión en la predicación, nos convertimos en un púlpito débil donde dice, cada quien que se salve como pueda. Es mi responsabilidad y del predicador y de un pastor interesarse en que la gente se salve. Yo le decía a los jóvenes el miércoles pasado, mi trabajo es todo el tiempo exigirle el 100%. El trabajo de un pastor, de un líder, es siempre exigirle el 100%. Es siempre predicar a la santidad. Es siempre de exigir a la gente que obedezcan a Dios. Porque ese es el trabajo al que Dios nos ha llamado. Y el día que un predicador escoge decir, no, yo voy a predicar, y que si la gente quiere reaccionar o no a la palabra, eso debe de ser una señal de alerta donde nos dice, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, como persona que conoce y que usted debe de buscar y debe de entender que una iglesia saludable,
Una predicación saludable, una predicación fuerte, un ministro fuerte que se interesa en los asuntos del Señor debe de tener pasión por predicar a Cristo. Y es cierto que hay domingos donde yo llego y estoy cansado. Es cierto que hay momentos donde yo estoy aquí y yo digo, Señor, dame la fuerza. Pero ahí es donde yo puedo ver la palabra de Dios que dice, bástate en mi fuerza, bástate en mí, en mi poder, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Cuando yo me paro aquí al frente, yo debo de estar apasionado por predicar a Cristo y hablar de Cristo. Entonces es mi trabajo y es el compromiso de todo predicador, incluyéndome a mí, a tener un compromiso al aprendizaje continuo. Usted nunca puede cansarse de aprender lo que Cristo nos dejó escrito en esta palabra. Y usted se va a dar cuenta que mientras más usted profundiza en la palabra del Señor, mientras más usted la estudia, si usted es orgulloso, va a decir, ¿cuánto yo sé de la palabra de Dios? Pero una persona que es humilde, que estudia la palabra de Dios correcta, al descubrir los secretos que hay en ella escrito, uno dice, ¿cuánto yo no sé? Porque hay algunos que dicen, yo sé mucho. Pero mientras más tú sabes, tú te das cuenta cuánto tú no sabes. Porque tú dices, yo necesito estudiar más. Porque yo necesito profundizar más. Y ese debe de ser este compromiso de todo predicador, de todo pastor. Debe de motivar a la gente a estudiar la palabra, a conocer la palabra y a vivir por la palabra. También debe de haber un compromiso a la búsqueda del Espíritu Santo. Mire, yo le voy a decir algo. Que usted debe de estar seguro y todo el tiempo buscar la llenura del Espíritu Santo para su vida. Porque ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo le da la valentía y le da la fuerza, le da el gozo, le da la alegría. El Espíritu Santo le va a dar a usted, lo va a empoderar para llevar un simple mensaje a un poderoso mensaje. Esto lo vemos en el libro de Hechos, cuando Pedro, aquel que traicionó al maestro, después de haber experimentado la llenura del Espíritu Santo, se paró ante muchos judíos y le dijo, ustedes fueron que sacrificaron al maestro, y habló del arrepentimiento, y dice que esa palabra, en ese día se convirtieron cientos de personas o miles de personas. Entonces la llenura y la búsqueda del Espíritu Santo debe ser parte del compromiso de aquellos que predican la palabra. Y te voy a decir algo más. El compromiso de predicar la palabra no es solamente de aquellos que nos paramos acá al frente, sino de todo aquel que es discípulo de Cristo. Sí, porque usted podía decir, no, pastor, ese mensaje es para pastor, de un pastor para pastores, o para aquellos que se paran al frente. Pero la palabra de Dios dice, no. Él nos envió a todos a predicar el evangelio. Se vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y dice, enséñeles a los nuevos a obedecer. El compromiso de la predicación no solamente es mío, sino también es tuyo. El compromiso de hablar de Cristo y de la salvación y el arrepentimiento también es tuyo. El compromiso de enseñarle a alguien acerca de la palabra del Señor también es tuyo. Entonces tenemos que tener este compromiso a la búsqueda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo puede transformar vidas. El Espíritu Santo nos da la valentía y puede convertir un mensaje sencillo en algo profundo e impactante para aquellos que le escuchan. Enfrentar el problema de los púlpitos débiles requiere un compromiso a la humilde reflexión. Los predicadores deben de estar abiertos a la crítica constructiva y a la autorreflexión, buscando mejorar continuamente sus habilidades de predicación.
Uno tiene que estar dispuesto a que las personas digan y que las personas cuestionen y que muchas veces alguien, un maestro, te corrija para que puedas seguir creciendo. El objetivo es fortalecer el púlpito de donde se predica la palabra. Mire, la predicación no es algo que se puede tomar con ligereza. Si usted ha estado aquí por un tiempo, usted se va a dar cuenta que antes de yo ser pastor, mi pregunta siempre era esta: ¿cómo ellos lo hacen todos los domingos? Y usted sabe algo que le voy a decir que quizás puede ser que usted no lo crea. Todavía a mí me dan nervios pararme aquí al frente. ¿Y usted sabe por qué? No es porque yo no lo pueda hacer. Y usted puede decir: pastor, no se le nota. Pero la responsabilidad. Y dice mi pastor que el momento más difícil para él es cuando él se para de la silla y tiene que caminar acá al frente. Y todo predicador responsable experimenta ese nervio que desde la silla hasta pararse aquí al frente. ¿Sabes por qué? Porque la vida de muchas personas está en juego. Porque yo puedo pararme aquí al frente y en vez de estar enviando personas al cielo, puedo estar encaminando personas al infierno. Porque la responsabilidad de predicar este evangelio es algo que se debe de tomar con seriedad. Es algo que se debe tomar con importancia. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas cosas que están en juego. Tu vida, la vida de tus hijos, de la próxima generación, depende de la predicación que se esté compartiendo, de la palabra que se esté compartiendo desde este lugar. Así que yo debo de tomar esto con mucha seriedad. Cualquiera persona que se pare al frente debe de hacerlo con mucha seriedad. Por eso que cada persona que tiene el compromiso de predicar a Cristo no puede tomar esto a la ligera. Debe entender de que este es un compromiso a que la gente escuche la verdad y que esa verdad lleve a la gente a la salvación. Nuestros púlpitos son débiles porque de ellos fluye una falta de verdad absoluta. La muerte de la verdad absoluta en nuestra sociedad ha creado una decadencia de la moral. Y ahora todo el mundo tiene su propia opinión. Todo el mundo tiene su propia verdad. Todo el mundo entiende e interpreta las cosas como ellos le convienen. Esta falta de verdad ha creado una decadencia en nuestra sociedad. Y cuando abandonamos la idea de la verdad absoluta, lo único que queda es una verdad subjetiva o una opinión personal. El yo pararme aquí al frente no se trata de lo que yo pienso o de lo que yo opino, sino de lo que la palabra de Dios dice. Y muchas veces, créame, muchas veces le da hasta temor a uno decir lo que la palabra dice porque confronta, porque muchas veces puede ser que ofenda a muchos, pero el trabajo de todo predicador es superar el miedo, superar la vergüenza y de predicar la verdad, aunque ofenda a muchos. A nosotros se nos ha vendido un Jesús que es todo amor. Y yo no sé por qué cada vez que yo hablo de un evangelio todo amor, pienso en un pastor americano que siempre habla: oh, el Señor. No voy a decir su nombre. No, Jesucristo también un día se metió en el templo y le dijo a la gente: ustedes han convertido la casa del Señor en una cueva de ladrones. Ustedes han convertido el templo en un lugar donde ustedes se están beneficiando y no la gente. Entonces hay un evangelio que sí debe de confrontar a las personas a cambio. Hay un evangelio que sí va a ofender a la gente. Y hay un evangelio y hay un Jesús que le dijo a los fariseos: ustedes son una camarada de víboras. Entonces hay un evangelio que debe de confrontar y que muchas veces va a ofender, pero es la verdad que transforma.
Usted sabe cuando usted tiene una conversación seria con sus amigos, te tengo que decir la verdad aunque te duela. Ese es el evangelio. La verdad muchas veces no va a sonar bonita ni se va a sentir bien. El libro de Hebreos dice que la disciplina cuando se le aplica a alguien duele y muchas veces molesta, pero al final produce una cosecha grandiosa de frutos. Entonces hay que predicar a Cristo. Gran parte de las predicaciones que escuchamos hoy no son sólidamente bíblicas. Muchas veces las predicaciones que escuchamos hoy son el pensamiento de alguien, de lo que alguien cree y no de lo que la palabra dice. Muchas veces de las predicaciones que escuchamos en el día de hoy son palabras que a menudo se predican sin ningún contexto bíblico, que suenan bonitas y que muchas veces riman, pero no son verdades. Y muchas veces pueden ser verdades a medias. Esa es la clase de predicación que muchas veces encontramos hoy. Que usted dice, es verdad. Pero esa verdad tiene que llevarte a cambios. Esa verdad tiene que ser libertadora. Porque su palabra dice que si tú conoces la verdad te hace libre. Pero si tú escuchas una verdad y no sucede nada en ti, tienes que preguntarte, a mí me están vendiendo algo a medias. A mí me están dando la mitad de la información, porque la verdad debe de producir libertad en la gente. Los predicadores de hoy en día están más interesados en un número, en una persona, en un lugar lleno de una iglesia o un edificio lleno de personas, que predicar a Cristo. Muchas veces el número es más importante que la palabra que se está predicando. Hemos cambiado la figura central del evangelio de Cristo por nosotros mismos. Los púlpitos débiles predican un evangelio centrado en la adoración al hombre, lo cual es considerado idolatría ante Dios. Hoy en día no tallamos dioses, no hacemos y no creamos dioses como antes, como lo hacían en los tiempos pasados, donde la gente creaba altares y creaba dioses y lo ponía y lo adoraba. Pero ahora hemos querido tallar nuestro Dios, o tallar a Dios a nuestra forma y a nuestro estilo. Yo no voy a tallar a un Dios y le voy a adorar, pero yo voy ahora a moldear a Dios a lo que yo creo y a mis deseos. Gente que dice, no, pero es que Dios no es así. Y hay una frase muy popular que nosotros, la pastora y yo, usamos en casa. Y es que usted y yo no podemos ser más buenos que Dios. Usted y yo no podemos ser más buenos que Dios. Nosotros muchas veces queremos obviar el pecado, obviar la inmoralidad, obviar las mentiras, porque no estamos amando. Sí, yo voy a amar, y la palabra de Dios dice que yo debo de amar a mi prójimo. Pero el que yo ame a mi prójimo no me cohíbe o me cancela a mí para yo también decirle la verdad. Porque si realmente yo te amo, yo debo de decirte la verdad. Aunque te moleste, aunque te ofenda, pero si en verdad te amo, debo decirte la verdad. La palabra de Dios dice que todo hijo que Dios ama y que le ha llamado hijo, Él lo disciplina. Entonces míranos a nosotros, vamos a entablar un diálogo. Eso es lo que dice el libro de Hebreos, que si Dios te ama, Él te va a disciplinar e incluso te va a castigar. Pero no es un castigo porque Él está molesto y por venganza, como muchas veces nosotros lo hacemos. Cuando Dios te disciplina y te castiga, Él lo está haciendo para que cambies, para que seas transformado, para enderezarte y que camines por el camino recto. Así que tú y yo debemos de predicar la verdad, aunque esto le moleste a algunos. Entonces tenemos que predicar a Cristo. La predicación se ha convertido en una plataforma para el activismo social. No vamos a predicar activismo, vamos a hacer cosas para la sociedad,
Vamos a hacer cosas para las escuelas. Vamos a hacer cosas para los jóvenes. Sí se puede hacer cosas para los jóvenes, pero no, este no es el trabajo del predicador y de la iglesia. El trabajo de la iglesia es predicar salvación, arrepentimiento de los pecados, es vida eterna. Ese es el trabajo de la iglesia y ese es el trabajo que tú y yo debemos de hacer cada día. Uno de los problemas más críticos de los púlpitos débiles es que han producido una nación que está esclavizada en las cosas materiales. Cuando hablamos de esclavizada a las cosas materiales, ahora el evangelio tiene que ver más con la prosperidad que con la salvación. El evangelio muchas veces habla más acerca de las cosas que queremos alcanzar en esta vida que las cosas que debemos alcanzar para la eternidad. La palabra de Dios dice muy clara, no hagan tesoros aquí en la tierra. Pero tristemente lo que más nosotros pensamos diariamente es cómo yo la voy a hacer, lo que yo quiero ser, lo que yo quiero tener. Y nuestra vida está invertida en las cosas de esta vida, de este mundo. Las cosas materiales, las cosas que perecen. Cuando el trabajo de nosotros es predicar a Cristo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Mateo capítulo 7, verso 24 dice: todo el que escuche mis enseñanzas y las sigue es sabio. Fue el texto principal que leímos. Como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. Cuando Jesús cuenta esta parábola de la construcción de las personas que construyeron dos casas, uno construyó sobre la roca, otro sobre la arena. Él estaba tratando de resaltar los dos fundamentos en lo que tú puedes construir. Dos cimientos en el que tú puedes construir tu vida, construir tu casa y construir tu familia. La arena y la roca. La roca representa la palabra del Señor. Y Jesús nos enseña que en el momento de escoger, la persona siempre va a elegir las verdades en las que se apoyan. Traducción al lenguaje actual. Al momento de escoger, en lo que tú estés parado, en lo que tú creas y en lo que tú confíes, eso siempre tú vas a escoger. Lo que tú creas, eso de esa manera vas a reaccionar. Si tú confías y tú crees que Dios es un Dios que provee, tú te vas a parar sobre la situación económica que te encuentres y vas a decir: Dios me va a proveer, no importa las dificultades, porque su palabra dice que yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Si crees esa verdad, vas a vivir en esa verdad. Pero cuando no crees esto, te vas a ir tras cosas, tras ofertas que el mundo te haga. Si te encuentras en un momento difícil, siempre vas a escoger sobre lo que estés parado. Vivimos en épocas de relativismo moral, en donde no hay un absoluto, no hay bien ni hay mal. Cada uno crea su propia suerte, su propio destino, su propia manera de ver la vida, su propia opinión. Segunda de Timoteo 4:3 dice: llegará el día en el que la gente no escuchará más la sólida, sana enseñanza. Va a llegar el día. Yo me atrevería a decir, el día ha llegado donde la gente no está interesado en escuchar la verdad del evangelio. Seguirán sus propios deseos. No, eso ya no es relevante, pastor, a este tiempo. Ya eso pasó de moda. Ya las cosas no son así, los tiempos han cambiado. Aunque los tiempos cambien, su palabra nunca cambiará. Y le digo algo, que lo que era verdad hace 2000 años sigue siendo verdad hoy. Así que usted no me venga a decir que los tiempos han cambiado, pastor. No, lo que era verdad
hace 2000 años sigue siendo verdad hoy. No, pastor, ellos que se mudaron juntos, ellos they trying. Mi hijo y su novia se mudaron juntos, van a tratar a ver si las cosas les funcionan. ¿Sabe cómo le llama la Biblia a eso? Vivir una vida en pecado. Y aunque usted diga, no, las cosas han cambiado, la palabra de Dios sigue diciendo que eso es pecado. Y yo sé que puede ser que un hijo se vaya y se descarríe y comience a vivir de su manera y como él quiera, pero nuestro deber es como padre cristiano, como predicador, como cristiano, como seguidor de Cristo, es decirle a su hijo, a su hija, debes de reconciliarte con Dios, debes de abandonar esa vida de pecado en la que estás. Pero muchas veces ignoramos todas estas cosas. Mire algo interesante. Tu verdad, mi verdad y la verdad no son lo mismo. Tu verdad, mi verdad y la verdad no son lo mismo. No existe tu verdad ni mi verdad, solo existe la verdad. No existe tu verdad, mi verdad, sino solamente existe la verdad. Y el miércoles estábamos hablando acerca de estar en desacuerdo con las personas. Y yo le dije a los jóvenes, hay una frase que en inglés dice, let's agree to disagree. Y yo le dije a ellos, yo no soy muy let's agree to disagree. ¿Sabes por qué? Porque donde hay verdad absoluta, alguien está mal. Donde hay una verdad absoluta, alguien de los dos está mal. Y aunque una gente diga, no, esa es tu opinión y esa es la mía, puede ser que sea tu opinión, pero esta es mi verdad y yo me voy a parar en esa verdad y voy a seguir predicando esta verdad. Y aunque tú creas que tu opinión es válida, lo que la verdad dice, no lo que yo opino, lo que la verdad dice es la verdad y siempre va a ser la verdad. Entonces uno tiene que tener claro y uno tiene que tener esa valentía, y es por eso que muchas veces en los púlpitos débiles la gente te deja que tú hagas como tú creas. No, eso no es como tú creas, es como la verdad dice. Debes de creer la verdad y lo que está escrito en su palabra. Debemos de predicar un evangelio que está centrado en Dios y no en los hombres. Debemos de predicar un evangelio que está centrado en el arrepentimiento. Nuestras enseñanzas no solamente pueden girar en que Dios es amor y que Dios es gracia. También nuestras enseñanzas deben de hablar y decir, Dios es santo y Él exige santidad de aquellos que quieren vivir una vida eterna con Él. God is love. God is grateful. Yes, He's love. He's grateful. But holiness is also an essential part of who He is. La santidad es una parte esencial de lo que Dios es. Y por más que Dios te ame, y por más gracia que Él derrame sobre ti, Él nunca va a dejar de ser santo. Él nunca va a dejar de ser santo. Él te amó y dio su Hijo por ti, pero Él espera ahora que como Él te amó y como Él dio su Hijo por ti, que tú vivas en santidad. Esto no es de que, no, que Dios, God is love, Dios es amor y Él me ama mucho. Sí, pero Él también es santo. Y Él no va a vivir con nada que sea impuro. La impureza, el pecado y Dios no pueden coexistir en el mismo lugar. Por eso que necesitamos a Cristo. Y la palabra de Dios dice en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá al Señor. Y aunque Dios te ame, y me gustó como mi pastor lo dijo en una ocasión, él dice, hay personas que Dios le va a seguir amando aún ellos estando en el infierno, porque Dios siempre te va a amar. Dios siempre te va a amar. No importa en el lugar en el que te encuentres. Él te va a amar porque Dios ama a sus hijos, a su creación. Pero Él también dice que sin santidad tú no puedes vivir donde Él está.
Entonces debemos de predicar el evangelio que la gente necesita escuchar y no el mensaje que ellos desean escuchar. Yo te tengo que decir lo que necesitas, no lo que tú quieres escuchar. Es como cuando usted se sienta con un amigo que quiere que te diga la verdad o lo que tú quieres escuchar. Yo sé que usted ha tenido amigos, porque a mí me ha pasado en ocasiones así, donde tú estás diciéndole la verdad a la gente o a un amigo y ellos se molestan contigo. Y tú tienes que decirle, ¿quiere que te diga la verdad o lo que tú quieres escuchar? Y si tú amas a alguien, tú siempre le vas a decir lo que ellos necesitan, no lo que ellos quieren. Es como cuando mi hija pequeña me dice, se levanta en las mañanas y si le das a escoger entre un desayuno saludable y un plato de dulces, ella siempre va a escoger los dulces. Pero es el deber de nosotros como padres de darle a nuestros hijos lo que ellos necesitan, no lo que ellos quieren. Es el deber también de nosotros como cristianos, como predicadores de Cristo, decirle a la gente lo que ellos necesitan y donde deben de buscarlo y no lo que ellos quieren escuchar. Entonces tenemos que entender esto y tener esto muy claro. Segunda de Timoteo 3:5 dice que en los últimos tiempos, los últimos días, la gente actuará como religioso. Mire lo que la palabra de Dios dice. La gente actuará como religioso, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlo vivir en obediencia. ¿Saben lo que este texto está diciendo? El único poder que te puede ayudar a vivir en obediencia es la palabra. El único poder, lo único que tiene la capacidad de santificar al hombre es la palabra de Dios. Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces la gente actúa como religiosos, pero ellos rechazan esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque hay algunas cosas que a ellos no les gustan y otras sí. Y yo no voy a hacer lo que mi pastor hizo una vez. ¿Sabe lo que él hizo? Él molesto decir, tú no puedes escoger lo que te gusta y lo que no te gusta. Tú no puedes agarrar y romperle las hojas y botar esta página no me gusta. Y yo no voy a hacer eso porque yo quiero que mi Biblia se mantenga intacta. Pero él literalmente agarró las hojas y las arrancó y dijo, esto no me gusta, esto sí, esto lo dejo. No. Este es el poder que te da la capacidad de vivir en obediencia. La palabra del Señor es lo que santifica, es lo que transforma, es lo que cambia. Mira lo que también dice 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios, no algunas cosas, toda. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad. La palabra de Dios te puede enseñar la verdad. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. No solamente te enseña la verdad, pero también te señala y dice, eso que tú tienes ahí tienes que cambiarlo. Esa partecita ahí tienes que quitarla. Eso que esa mala costumbre que tú tienes que abandonarla. Ese comportamiento tienes que dejarlo. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. No podemos elegir algunas cosas y otras sí. Debemos de aferrarnos a la verdad. La verdad de Dios está envuelta en su esencia. Y Salmos 25:5 dice, guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Debemos de aceptar que se abrió un camino hacia el Padre. Y ese camino se llama Cristo. La palabra de Dios es esencial para la vida del cristiano. Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos su verdad, necesitamos esta verdad para guiarnos en un mundo de confusión, en un mundo de mentira, en un mundo de engaño. Debemos de ser guiados por esta palabra y no por lo que está en tendencia, por lo que la gente está diciendo, sino por lo que dice esta palabra.
Y así es como la Biblia describe la verdad. Número 1, la verdad es revelada por Dios. La verdad objetiva existe y es concebible. Hay una verdad que es verdad. Hay una verdad con la cual usted no puede discutir. La verdad objetiva existe y esta es una verdad para todos. Mire, usted se va a encontrar con alguien en nuestros días que dice, no hay verdad absoluta. Y yo le pongo un ejemplo sencillo. ¿Cuántos son 2 más 2? 4. Y si usted va a la China y le pregunta a alguien, ¿cuántos son 2 más 2? Ellos le van a decir 4. Y si usted va donde los árabes y le pregunta, ¿cuántos son 2 más 2? Ellos le van a decir 4. Aunque hay un video por ahí que salió, que se hizo viral, donde una persona dice, 2 más 2 también pueden ser 5. Eso es mentira. Lo que necesita ir a un lugar psiquiátrico para que le atienda. Porque esa es una verdad. Y la verdad de que Dios es Dios y que de Dios es santo, es verdad. La verdad de que todos nosotros somos pecadores, es verdad, que necesitamos arrepentirnos. Entonces usted no puede pelear con una verdad que siempre ha sido. Tenemos que entender de que hay una verdad que es verdad. La verdad cristiana es de naturaleza absoluta. La verdad es universal. La verdad, lo que es verdad va a ser verdad en todos los lados. La verdad de Dios es eterna y es estrictamente trascendental. Con el pasar de los tiempos, la verdad de Dios va a seguir siendo verdad. Una de las razones por la que muchos gobiernos quieren callar la iglesia es para que la iglesia no predique la verdad. Para ellos confundir a la gente, para manipular a la gente, para esclavizar a la gente. Porque ellos saben que la verdad hace a cualquier persona libre. La verdad entendida, la verdad entendida cristianamente es sistemática y unifica. La verdad cristiana es un fin, no un medio para un fin. La verdad cristiana es la verdad. Y no es una verdad que yo voy a utilizar para manipular a la gente, sino es una verdad que liberta a la gente. Mire, una de las cosas que yo siempre, que hay algunas personas que muchas veces a veces se molestan y dicen, pastor, ¿por qué usted no le dice a la gente cuando se arrepiente que pase al frente? Le digo ¿por qué? Porque yo he entendido que el compromiso y el arrepentimiento es en el corazón. Y yo conozco gente que pasaron al frente y nunca volvieron más a la iglesia. Y yo conozco a otros que nunca pasaron al frente y están aquí en la iglesia. Entonces usted tiene que entender de que el compromiso es con usted y Dios. El compromiso es de que Dios está en todo lugar y Él sabe cómo tú hablas, cómo tú te comportas, cómo tú tratas a los demás. Tu compromiso de santidad es con Dios y no es con el hombre. Y entonces cuando tú entiendes eso, esa verdad te liberta. Pero hay algunas personas que vienen vestidos de santidad o con apariencia de santidad, pero no lo son. La santidad es algo que opera de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Vestirme de santidad no me hace santo. El yo vivir en santidad se va a reflejar en mi diario vivir. Como Jesús dijo en Juan 8:31, la gente creyó en Él. Y Él dijo, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. La evidencia de que eres discípulo de Cristo es que te mantengas fiel a sus enseñanzas. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Jesús es la verdad. Y es imposible conocer la verdad plenamente sin una relación con Cristo. Si quieres conocer la verdad, si quieres ser libre, si quieres ser transformado, necesitas conocer a Cristo. Él es el camino al Padre. Él lo dijo muy claro, yo soy el camino, la verdad y la vida. Para conocer
al Padre necesitas conocer a Cristo. Para conocer la verdad y vivir en la verdad, debes mantenerte en Cristo. Tenemos que entender que no hay otro camino hacia el Padre. Él es la verdad, Él es la vida. Cristo es la respuesta a la vida y sin Él no hay vida. Al conocer a Cristo encontramos también la verdad. No puedes conocer la verdad sin conocer a Cristo. Cristo es la verdad, su palabra es la verdad. Por lo tanto, si Cristo es la verdad, cualquier otra cosa que contradiga lo que Él dijo es mentira. Si Cristo es la verdad, cualquier otra cosa que contradiga lo que Él dijo es mentira. Porque toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Si quieres conocer la verdad, necesitas conocer a Cristo.